Buenos días, mi nombre es Sebastián Suezque y mi compañero Jorge Ramírez. Somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Militar y en este momento vamos a realizar una presentación para la materia electrónica de potencia. Bueno, principalmente los temas a tratar son los rectificadores de onda completa con el puente de diodos, un rectificador multifase, la disminución del voltaje de rizado con capacitor, conversor dual monofásico con tiristores y un convertidor trifásico full con tiristores. Ok, vamos a presentar un rectificador de onda completa con puente de diodos. Como ya sabemos, es un convertidor AC-DC. Estos son aptos para aplicaciones industriales de hasta 100 kilowatts. La frecuencia de ondulación es el doble de la frecuencia de suministro. Las unidades disponibles son fáciles de usar comercialmente. Algo que debemos tener en cuenta es que aunque no se necesita un transformador del lado de la entrada para la operación del rectificador, normalmente se conecta uno para aislar eléctricamente la carga del suministro. Como ya sabemos, a la entrada vamos a tener una señal sinusoidal tipo AC. Entonces el rectificador durante el semiciclo positivo del voltaje de entrada, la carga se suministra a través de los diodos D1 y D2 y durante el ciclo negativo, los diodos d tres y d cuatro van a estar conduciendo. Bueno, para mejor explicación, la carga entra por esta parte, la cual se dirige hacia el diodo 1. Posteriormente, el diodo 1 no va a entrar al diodo 3, ya que pues este está polarizado inversamente. Y ahí vamos a la resistencia de carga. Cuando llega la resistencia de carga, la carga ya estaría rectificada a ese. De la resistencia de carga nos dirigimos al diodo 4 y terminaría su ciclo. Para una mejor explicación tenemos la simulación de un puente de diodos, el cual podemos ver que está el puente de diodos a una resistencia de carga con una fuente sinusoidal. Entonces en el canal A podemos ver el, la carga de forma AC sin rectificar y en el canal B, que sería el azul, nos podríamos observar cómo es que ya está rectificada la carga a forma DC. Ok, como habíamos visto antes, el voltaje de salida promedio que podía obtenerse de los rectificadores monofásicos de onda completa es aproximadamente 0.63 eh, por Bm, el voltaje que se va a obtener. Y esos generalmente se utilizan más o menos para unos 15 watts de potencia. Entonces, para generar una mayor potencia de salida, utilizamos los rectificadores multifase o rectificadores trifásicos en algunos casos, dependiendo de la cantidad de fases que se requiere en la aplicación, para generar mayor potencia. Em, la serie de Fourier de voltaje de salida eh, indica que la salida contiene armónicos y la frecuencia del componente fundamental es dos veces la frecuencia de la fuente. En la práctica, normalmente se utiliza un filtro para reducir el nivel de armónicos en la carga. El tamaño del filtro disminuye con el aumento de frecuencia de los armónicos. Además de la mayor potencia de salida de los rectificadores multifásicos, la frecuencia fundamental de los armónicos también aumenta y es la frecuencia de la fuente. Este rectificador también se conoce generalmente como rectificador en estrella. Bueno, básicamente este rectificador consta del número de fases que uno quiera emplear para la resistencia de carga. Digamos, se pueden emplear desde 3 que sería un trifásico, hasta el número de fases, que en este caso mostrarían 6. Eso depende, pues, para la necesidad que se haya emplear en sí. Básicamente lo que vemos es que la fuente inicia, va hacia el diodo, conduce por el diodo 1, de ahí baja hacia la resistencia de carga, lo que significa que no va a conducir en el diodo 2 ni diodo 3, ya que está polarizado inversamente.
pasa por la resistencia de carga y llegaría al punto neutro, tierra o negativo, y pasaría otra vez por el diodo 2. Para explicar mejor esto, lo que hicimos fue un rectificador de 3 fases, el cual es empleado mucho en la industria. Y lo que podemos observar es que en el canal ABC, que es el canal amarillo, azul y rosado, tiene una corriente AC, y en el canal D sería la corriente DC, que ya sería rectificada por el dicho dispositivo. Bueno, después de hablar de los rectificadores, también tenemos que hablar de una parte fundamental, la cual sería cómo disminuir el rizado del voltaje. Entonces, esto es uno de los problemas con el cual nos enfrentamos al momento de diseñar específicamente o al tratar con alimentación alterna en el rizado. Pero ¿qué es el rizado? Es el pequeño componente de AC que queda tras rectificar una señal de C. Entonces, bueno, vamos a ver la función del filtro y el regulador. Entonces aquí tenemos un rectificador de onda completa, que sería la primera imagen, donde vemos una señal sinusoidal, y a la salida tenemos una señal rectificada de onda completa, en la cual ya los semiciclos negativos de la señal de entrada ya no van a aparecer. Aquí tenemos el mismo rectificador de onda completa, pero ahora con una señal rectificada, que sería la imagen de atrás, el cual ya lleva compuesto un filtro, en este caso un capacitor. Y aquí podemos ver cómo la señal pues ya no lleva el negativo en la parte AC, y si lleva una forma más recta para completar una mejor conversión de carga DC. Bueno, explicando más o menos cómo funciona el filtro, básicamente es un capacitor que se conecta en paralelo al rectificador y este va directo a la carga. Entonces el capacitor, bueno, cuando la señal rectificada está llevando sus valores máximos de voltaje, está cargando a la vez el capacitor. Cuando esta señal es disminuyendo, pues el capacitor se va a empezar a descargar y es como se genera esta salida de voltaje. Y algo similar como si fuera una especie de diente de sierra, como se ve en esta imagen. Y algo que tenemos en cuenta es que la descarga del capacitor, que sería el tau, es más pequeña a comparación de la frecuencia de la señal de entrada. Algo que podemos observar es, por ejemplo, cuando tenemos un rectificador de media onda y un rectificador de onda completa, cuando utilizamos el mismo capacitor que tiene el mismo tiempo de descarga, y como podemos observar, el rectificador de media onda en el semiciclo negativo no va a convertir nada, se mantiene en cero. Entonces, al momento de descargarse, va a tardar, bueno, se va a descargar casi que por completo y hasta que vuelva la señal rectificada. En cambio, con el rectificador de onda completa, van a haber más ciclos que se van a estar cargando el capacitor y por tanto pues se va a generar una señal casi que DC, como acostumbramos a verla, que es más o menos casi que una señal constante en línea recta. Bueno, ya habíamos hablado de los diodos o rectificadores no controlados. En este caso vamos a comenzar a hablar sobre los dispositivos controlados, en este caso los tiristores. En pantalla estamos observando un conversor dual monofásico con tiristores. ¿Qué es un tiristor? Es un dispositivo semiconductor el cual podemos controlar para decir cuándo comienza a conducir. Esto lo realizamos por medio de un microcontrolador o por un circuito controlado, y se maneja por medio de unos pulsos a través de una señal del reloj. Ok, como estaba mencionando mi compañero, los tiristores los controlamos por medio de un microcontrolador, aunque generalmente lo conectamos a un driver de potencia por lo que el tiristor consume bastante corriente dependiendo de la carga.
Estos se utilizan, estos tipos de convertidores se utilizan generalmente para controlar la potencia que le va a entregar a la carga. Los convertidores duales se utilizan normalmente en unidades de velocidad variable de alta potencia. Si alfa 1 y alfa 2 son los ángulos de retardo de los convertidores 1 y 2 respectivamente, el correspondiente voltaje de salida promedio es VDC1 y VDC2. Los ángulos de retardo se controlan de manera que un convertidor opera como rectificador y el otro convertidor opera como inversor, pero ambos convertidores producen el mismo voltaje de salida promedio. Como se ve en la figura de los voltajes de salida promedio son los mismos. De las ecuaciones que estamos viendo es de la salida de voltaje promedio para el conversor 1 y para el conversor 2. Eh, Porque un convertidor está rectificando y el otro está invirtiendo, podemos decir que el ángulo de disparo del 2 es igual a pi menos el ángulo de disparo de 1. Debido a que los voltajes de salida instantáneos de los dos convertidores están desfasados, puede haber una diferencia de voltaje instantáneo y esto puede resultar en corriente circulante entre los dos convertidores. Esta corriente no puede fluir a través de la carga y normalmente está limitado por un rector de corriente circulante que lo podemos llamar LR. Si B1, si B1 y B2 son los voltajes de salida instantáneos de los convertidores 1 y 2 respectivamente, la corriente circulante se puede encontrar integrando el voltaje instantáneo, diferencia a partir de WT, que es igual a pi menos alfa 1, debido a que los dos voltajes de salida promedio durante el intervalo son iguales y opuestos. Sus contribuciones a la corriente circulante instantánea es cero. Bueno, como anteriormente había mencionado, también existen varios tipos de rectificadores, pero esta vez con tiristores. En este caso vamos a analizar un conversor trifásico full con tiristores, que es un, primero que nada, que es un rectificador con tiristores trifásico. Es un convertidor el cual transforma una corriente alterna de entrada a una corriente continua de salida por medio de un dispositivo controlado. En este caso, como podemos observar, el dispositivo tiene tres fases y seis tiristores que van conectados a una resistencia de carga para entregarle una corriente continua. Los convertidores trifásicos se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales hasta el nivel de más o menos 120 kilowatts de potencia, donde se requiere un funcionamiento de dos cuadrantes. La figura muestra un circuito convertidor completo con una carga altamente inductiva. Este circuito se conoce como puente trifásico. Como muestra la figura, la numeración de cada tiristor funcionaría de la siguiente manera. La secuencia de disparo es el diodo 1 con el diodo 2, el siguiente sería el 2 con el 3, el siguiente sería el 3 con el 4, el siguiente el 4 con el 5, después el 5 con el 6 y después el 6 con el 1 y así sucesivamente. Los tiristores se encienden en un intervalo de más o menos pi tercios. La frecuencia de salida y el voltaje de ondulación es de 6, es de la frecuencia, y el requisito de filtrado es menor que el de los convertidores de media onda. Y durante el intervalo de los tiristores T1 y T6 conducen y el voltaje de línea a la línea BA-B1 es igual a BA menos BB2 aparece a través de la carga. Y el tiristor 2 se enciende y el tiristor 6 se polariza inversamente de inmediato. T6 está apagado debido a la conmutación natural y durante el intervalo de los tiristores T1 y T2 conducen y el voltaje de la línea eh, BAC aparece en la carga. Perdón, PDC aparece en la carga. Bueno, finalmente terminaríamos de hablar de bueno, de algunos tipos de convertidores que existen de AC a DC y espero que les haya sido de su agrado y puedan disfrutar de ese. Muchas gracias.